Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su padre el Jarjarjero, de nuevo presentándose con una teoría chingona, que iré desarrollando poco a poco, en este vídeo algo similar a la teoría del final triste, pero algo diferente en lo cual no se sabe nada y creo que no existe vídeo alguno, por eso haré este vídeo, así que espero les guste. Esta teoría relato se llama, El comienzo del fin Rikudou vs Yumi. Todo comenzó hace mucho tiempo, tanto que los tiempos se les hace demasiado recordarlo. Esto sucedió, como el comienzo de todo lo existente. En estos tiempos existía la civilización humana, pero no obstante, la vida no tenía nada de qué sufrir. En esos tiempos, las personas solo se preocupaban por vivir su vida felices. Pero en un tiempo las personas empezaron a desistir de su proceso normal de vida, las personas empezaron a robarse y asesinarse, y a cometer actos ilícitos, lo cual llevó a la decadencia de su civilización, tanto que de tanto mal en el mundo, las personas crearon un contenedor de maldad, al caso de que el karma de la naturaleza se vio atrofiado, de tal manera que, cada corazón oscuro fue desatando poco a poco maldad hacia el mundo, pero no obstante, las personas por falta de sufrimiento y de una divinidad en la cual creer, su vida fue decayendo, tanto que el balance del mal y el bien se fue afectado, tanto que, el Jin rebasó el poder del Yang, en el equilibrio del mundo espiritual. Toda esa energía de la naturaleza, del lado oscuro, se fue acumulando y acumulando, que logró abrir una especie de dimensión extrasensorial, tanto que las personas empezaron a ver una especie de entrada intradimensional, que se abrió, del tamaño de una manzana, en el cielo, donde se empezaban a ver que salían pequeñas especies de seres. Las personas no hicieron mucho caso, tanto que lo pasaron por alto, tanto que las personas empezaron a seguir su vida de nuevo, llenándose de maldad, tanto que poco a poco, el núcleo dimensional, se fue dilatando poco a poco, cada día más, saliendo a cada día especies de seres cada día más grandes. El tiempo pasó. Años después, dentro del casi único núcleo familiar que existía, nació un pequeño niño, que creció en el lecho familiar que ya no se veía mucho en esos tiempos, pero no obstante, solo logró crecer de buena manera y con una voluntad inquebrantable, hasta la edad de 8 años, logró vivir de una manera hermosa, pero las personas, cada día estaban más llenas de maldad, lo cual fue llenando de energía maligna la abertura, tomando un tamaño demasiado grande, del tamaño de un pueblo entero. Llegando el caso de que la divinidad del karma tomó su cauce, al caso de que un ser abominable asomaba su brazo, gimiendo de una manera descomunal, las personas no podían pasar por alto esto, tanto que no sabían qué hacer, pero muchas de las personas hicieron caso omiso a esto. Cada día fue creciendo más y más, que poco después el ser abominable, pudo asomar una parte de su rostro, que tomaba forma, que al momento de verlo salir entre las nubes del cielo las personas caían desmayadas en un trance o pesadilla para siempre, que por el nombre maldito, en las escrituras del comienzo de la tierra, se decía, que un ser ancestral, aparecía cada 10.000 años a limpiar el mundo de impurezas, y que el cual era invocado de la manera más simple, y que dormía a las personas en sueño eterno llamado Tsukuyomi. Mientras tanto las personas malas, aprovechándose de todo, entraron a las viviendas, masacrando gente por un poco de vino y comida, personas y personas fueron muriendo, mientras las personas malas se fueron apoderando de todo. Mientras tanto en la casa del niño, ya las cosas no eran igual, porque los padres empezaron a ver que el niño no se comportaba normal, en sentido que podía hacer cosas que los demás no podían, como hacer levitar las cosas, y cosas como hacer crecer una planta con solo tocarla, y como se quedaba ido en sus pensamientos, en un trance que nadie lo podía sacar. Sus padres estaban preocupados por el niño, para más preocupados estaban por los sucesos ocurridos en el mundo, esperando ser masacrados por los delincuentes. No obstante, el niño un día, empezó a dibujar el rostro de la bestia que se asomaba por el inframundo intradimensional, pero con la diferencia que nadie que lo hubiese visto,
hubiese podido contar cómo fuese ese monstruo. Mientras tanto, el niño logró calcar su imagen, tal cual era, con una mirada dura y tenebrosa, la cual destacaba aunque solo poseía un solo ojo, el cual era de un color rojizo. Imagino cómo se hubiese sentido el padre al ver dicha obra de arte. Pero a la vez tenebroso. Pero lo que hay que destacar, es que el niño decía, pobrecito, está sufriendo. El tiempo pasó y el niño creció a la edad de 16 años, pero con la diferencia, que él podía manipular los elementos de una manera descomunal. Sus padres se quedaron estupefactos por ello, pero como vivían en un lugar apartado, nadie sabía sobre él. Mientras tanto, la bestia ya podía asomar completamente la mitad de su cuerpo. Las personas aterrorizadas por ello, fueron capaces de ver cómo surgía del cielo tamaño bestia, que pareciese que tuviera hambre de sangre, pero las personas seguían y seguían llenando la vasija de la muerte. Llegó el momento que la bestia rugía y rugía de desesperación de salir de allí, pero las personas ahora sí estaban viendo lo que pasaba era por su culpa. De pronto el día menos pensado, la bestia salió de su prisión. Mientras tanto el joven ahora al momento de que la bestia logró salir, se desmayó con un tremendo dolor, que lo hizo llorar de ello, tanto que sus ojos empezaron a sangrar, y gritando de una manera descomunal. De pronto se calla, y sus padres lo levantan, pero al momento de abrir los ojos, la sorpresa fue, que ya no eran los hermosos ojos carmesí de siempre, sino unos ojos púrpura que veían de una manera aterrorizante. De pronto el joven empezó a correr desesperado. Sus padres lo quisieron detener, pero una fuerza gravitacional los expulsó de una manera muy poderosa. El chico regresa su mirada hacia ellos, pero sin importarle mucho en ese momento se deja llevar por lo que lo estaba llamando en su mente, una voz que le decía ven, ven, que deseo comerte. Mientras tanto la bestia empezó a rugir, de tal manera que lograba expulsar materia plasma por su boca, destruyendo ciudades enteras de un solo rugido. Las personas corrían desesperadas hacia su muerte. La bestia nadie sabía cómo lucía, pero un valiente lo observa, y ve que lo que más sobresalía de ella, era que poseía un solo ojo y muchas colas, las cuales eran 10. Mientras tanto el joven empezó a seguir la voz que lo atormentaba. De pronto sin darse cuenta, cayó a un precipicio, que llevaba a un lago. Este no sabía nadar, pero más era su desesperación por callar ese llamado, que siguió adelante, posando sus pies sobre el lago, flotando sobre él. Él no le hacía mucho caso a lo sucedido, él lo único que quería era destruir el llamado que lo atormentaba, que lo había seguido desde toda su vida. Por eso era que él se quedaba ido en sus pensamientos. Mientras tanto, la bestia logró acabar con casi todo el mundo. En unos minutos, de pronto el chico se posa sobre el mismo lugar donde la bestia atormentaba, y la bestia se le queda viendo y ruge, y el joven le responde, diciendo, calla, maldito, no te tolero más. De pronto una especie de fuerza gravitacional empuja a la bestia, logrando expulsarla hacia unas montañas, destruyéndolas. La mirada del chico, con sus ojos púrpura, se semejaba a la mirada de la bestia, que poseía una mirada roja como el color del fuego del infierno. Como si ya se conocieran de mucho tiempo. De pronto el chico, al estar cerca de la bestia, le empieza a doler la cabeza de una manera bestial, el cual venía acompañado de una especie de recuerdos de tiempos ancestrales, los cuales fueron pasando por su mente. Entre ellos estaba un lugar oscuro, en el cual batallaba con la bestia, y una especie de recuerdos almacenados en unas lápidas, las cuales a grandes rasgos decían, la balanza de este mundo se mide con poder. Mientras exista maldad habrá bien, y mientras exista bien, habrá maldad, y el poder regirá sobre el comienzo y el fin de los tiempos en una batalla interminable, que durará por toda la eternidad, pasando generaciones y generaciones, las cuales se volverá a repetir la misma frase, la balanza de este mundo se mide con poder, mientras exista maldad, habrá bien. En un ciclo interminable hasta el nuevo comienzo y el nuevo de nuestras eras una y otra vez.
Si te ha gustado esta historia, recomiendo que te suscribas, o si tan solo te ha llevado a un mundo de imaginación, solo te pido le des like al vídeo, el cual me ha costado mucho, y por qué no añádelo a favoritos. Muchas gracias, se despide de nuevo su padre el Jarjarjero Master de las teorías de Naruto.